Bienvenidos, buscadores de la historia y guardianes del legado ancestral. Soy Alonso, y hoy los invito a emprender un viaje profundo a través de una narrativa que aún resuena en las tierras de los Andes y en los ecos del imperio, más grande que jamás haya conocido el mundo, precolombino. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo un hombre, nacido en el corazón del imperio inca, llegó a ser la última figura de un legado que se extendía por miles de kilómetros? Como un pueblo que había alcanzado una grandeza inigualable, en el apogeo de su civilización, vio su futuro cambiar drásticamente con el ascenso de un líder que, aunque joven y audaz, se enfrentó a una historia que lo superaba. Si lo que buscas es reflexionar sobre la fragilidad del poder y la resistencia del alma humana, este viaje es para ti. Hoy nos adentraremos en la historia de Atahualpa, el último Sapa Inca, un hombre que vivió entre la gloria de un imperio floreciente y el horror de su caída ante un enemigo imprevisto, los conquistadores españoles. En esta historia exploraremos el ascenso de Atahualpa, quien, marcado por la guerra civil, ascendió al trono inca tras la derrota de su hermano Huáscar. Un hombre de carácter fuerte, con la ambición de consolidar su poder, pero con el destino ya sellado por las fuerzas que estaban por llegar desde el mar. En su enfrentamiento con Francisco Pizarro, el ambicioso conquistador español, Atahualpa se encontró atrapado entre la esperanza de preservar su imperio y la traición de aquellos que parecían ser solo hombres de otro mundo. Capítulo 1. El nacimiento del último Sapa. Incaen, el vasto y grandioso imperio inca, donde las montañas se alzaban hacia el cielo y las tierras se extendían a lo largo de la costa del Pacífico. El sol brillaba sobre los pueblos que vivían bajo la protección y la sabiduría del Sapa Inca. El emperador, considerado hijo del sol, era una época de grandeza, de un imperio que se extendía por lo que hoy conocemos como Perú, Ecuador, Bolivia y parte de Chile, Argentina y Colombia. Un imperio cuyos caminos eran perfectas vías de conexión, donde los sabios tejían el conocimiento y los guerreros defendían el territorio con honor. Sin embargo, como todo imperio, también había sombras, tensiones internas que amenazaban la paz y estabilidad. En un rincón de ese vasto mundo, en una de las casas reales de los Andes, nació Atahualpa. Su llegada fue un suceso esperado, pero también una señal de lo que estaba por venir. Nació en medio de un tiempo de incertidumbre, pues la estabilidad del imperio se encontraba frágil, marcada por las tensiones de la familia real. Su padre, Huayna Cápac, el Sapa Inca en ese entonces, era un hombre sabio y poderoso. Había expandido los límites del imperio y había llevado a los incas a un nivel de desarrollo impresionante, en el que el sol parecía abrazar cada rincón de su territorio. Pero en su corazón un conflicto se gestaba. Atahualpa era hijo de Huayna Cápac y de una de sus esposas. Sin embargo, no fue el único hijo de este gran emperador. También existía su hermano Huáscar, un joven que, aunque nacido en el mismo linaje, compartía con Atahualpa más que solo la sangre real. Compartían la aspiración por un imperio que a lo largo de su vida no sería pacífico. La competencia entre ambos hermanos, aunque no se manifestó de inmediato, se gestaba en las sombras. Ambos sabían que uno de ellos sería el futuro Sapa Inca, el emperador de todos los incas, y la lucha por este título marcaría el destino de ambos. El entorno en el que Atahualpa creció era uno de grandeza, pero también de tensiones. Huayna Cápac, a pesar de ser un líder venerado, ya no era joven. Su salud comenzaba a declinar, y con ella la estabilidad del imperio se veía amenazada. Los gobernantes incas siempre habían sido considerados hijos del sol, y sus decisiones eran tomadas con una sabiduría que trascendía el entendimiento de los simples mortales. Sin embargo, la muerte de Huayna Cápac, tan predecible como el ocaso del día, parecía acercarse cada vez más. Por un lado,
Atahualpa, el más joven de los dos hermanos, era un hombre de carácter fuerte, audaz y astuto. Había sido criado en la región de Quito, en la parte norte del imperio, alejado de las intrigas de la corte real en Cusco. Esto le dio una perspectiva diferente sobre el poder y la manera de gobernar. Desde joven, se mostró como un líder natural, con una habilidad notable para la estrategia y la diplomacia. Muchos lo consideraban el hombre capaz de mantener el imperio unido, pues tenía un temperamento firme y no temía tomar decisiones difíciles. En contraste, Huáscar, su hermano mayor, se encontraba en la corte de Cusco, donde las luchas internas entre los nobles y la familia real se daban a diario. Huáscar era un hombre considerado justo y honorable, pero su carácter más noble y directo no lo preparaba para las intrigas de la corte, ni para las maniobras políticas que definían la vida en el corazón del imperio. A lo largo de su vida, Huáscar vivió bajo la sombra de los consejos y las presiones de aquellos que buscaban tener poder en el imperio, algunos de los cuales no dudaban en manipular a los herederos del trono en su propio beneficio. El nacimiento de Atahualpa, por lo tanto, no fue simplemente el nacimiento de un hijo de emperador, sino el comienzo de un conflicto que definiría el destino del imperio inca. La rivalidad entre los hermanos, Huáscar y Atahualpa, no tardaría en hacerse evidente. Cada uno de ellos creía ser el elegido para gobernar el imperio, y aunque al principio las tensiones no se hicieron evidentes, la historia del imperio inca ya estaba tomando un rumbo que nadie podría prever. Atahualpa, en sus primeros años de vida, vivió bajo la protección y la sabiduría de su madre y de los sabios de la región. Aprendió las enseñanzas de los antiguos y de los grandes líderes que habían marcado el camino de los incas. Como era costumbre, fue educado en los valores del imperio, el respeto al sol, la importancia del bienestar de la comunidad y la sabiduría de los ancianos. Sin embargo, también aprendió, desde temprana edad, que el poder no era algo que se otorgara de manera sencilla, sino que se ganaba con astucia y, a veces, con dureza. En la ciudad de Quito, donde Atahualpa pasó su infancia, las tradiciones y las costumbres eran fuertemente respetadas. El valle estaba lleno de templos dedicados al sol y a las montañas sagradas. La cultura era rica y diversa, con costumbres que se transmitían de generación en generación, todo bajo la mirada atenta de los sabios que guiaban el destino del imperio. Atahualpa creció en este entorno fértil, y aunque su vida era tranquila, no podía evitar sentir el peso de las expectativas que recaían sobre él. La historia de su nacimiento, aunque alejada de la corte real de Cusco, no era ajena a la vigilancia de los nobles y los estrategas que rodeaban a su padre. Huayna Cápac. Sabían que un hijo de Huayna Cápac sería, tarde o temprano, un contendiente al trono. Por eso, a medida que Atahualpa crecía, la intriga y la competencia también comenzaban a crecer en las sombras del imperio. Y así, en medio de las tensiones, de los sueños y aspiraciones de los jóvenes príncipes, el destino del último Sapa Inca se trazaba. El nacimiento de Atahualpa no solo marcó el inicio de su vida, sino también el principio de un capítulo turbulento para todo el imperio inca. Las sombras del conflicto se cernían sobre los hermanos y el futuro del imperio quedaba en juego, pues el sol solo podía brillar con fuerza para uno de ellos. Y así comienza la historia del último Sapa Inca, el hombre que, por circunstancias más allá de su control, viviría la gloria y la tragedia de un imperio a punto de cambiar para siempre. Capítulo 2. La división del imperio, el imperio inca, un vasto reino que se extendía desde las montañas de los Andes hasta las cálidas costas del Pacífico, se encontraba en su época de esplendor. Los caminos incaicos cruzaban los valles conectando pueblos, ciudades y culturas. El sol, esa poderosa deidad que guiaba la vida de los incas, brillaba sin cesar sobre su imperio, iluminando a todos los que vivían bajo su luz. Pero incluso en el corazón de tanta grandeza había sombras que comenzaban a formarse.
sombras que presagiaban un futuro incierto. La muerte de Huayna Cápac, el Sapa Inca, fue repentina, un golpe cruel y devastador para el imperio. Nadie lo esperaba. Un hombre tan sabio, tan lleno de poder y visión, cayó víctima de una enfermedad que se extendió rápidamente. La peste, una enfermedad que se cernía sobre el imperio inca, fue la causante de su muerte. Esta enfermedad, que azotó el territorio de manera imparable, no solo terminó con la vida del emperador, sino que también sembró el caos en todo el imperio. La peste no perdonaba ni a los nobles ni a los campesinos, dejando atrás cuerpos caídos, tierras vacías y un pueblo desconsolado. La repentina muerte de Huayna Cápac desató una serie de acontecimientos que cambiarían el rumbo del imperio inca. En esos momentos de incertidumbre, donde el dolor de la pérdida se mezclaba con el miedo al futuro, el vasto imperio se encontraba sin un claro sucesor. Huayna Cápac, aunque había tenido varios hijos, no había dejado claro quién debía tomar su lugar. El destino del imperio ahora recaía sobre los hombros de dos hombres jóvenes, dos príncipes que, aunque compartían sangre, no compartían el mismo destino ni las mismas aspiraciones. Por un lado estaba Atahualpa, el hijo de Huayna Cápac y una de sus esposas, nacido en la región norte, lejos de la corte real de Cuzco. Atahualpa había sido criado entre las montañas de Quito, en un entorno alejado de las intrigas y manipulaciones de la corte. Él veía al imperio de manera diferente. Su visión era la de un gobernante fuerte, capaz de mantener la unidad a través de la fuerza y la disciplina. Atahualpa era un hombre con carácter, un líder que había sido educado en las tierras de los guerreros, y su ambición era gobernar un imperio fuerte y unido, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza, ya fuera interna o externa. Por otro lado estaba Huáscar, el hermano mayor, hijo de Huayna Cápac y una de sus esposas principales. Huáscar había crecido en Cusco, en el corazón del imperio, donde las tensiones políticas y las luchas internas eran constantes. Huáscar había sido educado para gobernar con sabiduría, y su visión del imperio era más conciliadora. Creía en un gobierno que se basara en la justicia y el respeto mutuo, un gobierno que mantuviera la paz interna a través del entendimiento y la cooperación. A diferencia de Atahualpa, Huáscar no confiaba tanto en la fuerza militar, sino en la capacidad de un buen gobernante para mantener el equilibrio dentro de un imperio tan vasto y diverso. El choque de estas dos visiones sobre cómo debía gobernarse el imperio no tardó en convertirse en un enfrentamiento directo. Aunque ambos hermanos eran hijos legítimos de Huayna Cápac, su relación estaba marcada por la rivalidad y las diferencias de pensamiento. Atahualpa veía en Huáscar un hombre débil, incapaz de enfrentar las amenazas externas que se avecinaban, mientras que Huáscar veía en Atahualpa a un líder ambicioso, dispuesto a recurrir a la violencia para conseguir lo que quería. La lucha por la sucesión se convirtió en una guerra civil, una guerra entre dos hermanos, entre dos visiones del futuro del imperio inca. Esta guerra, aunque inicialmente limitada en su alcance, pronto se extendió a todo el imperio, desestabilizando regiones enteras, dividiendo al pueblo y debilitando el poder de los incas. Los nobles de la corte se alinearon con uno u otro hermano, y las batallas entre las fuerzas de Atahualpa y Huáscar se hicieron cada vez más frecuentes y sangrientas. El imperio inca, que hasta ese momento había sido un modelo de organización y unidad, comenzó a fragmentarse. Las tierras que antes eran una sola patria, ahora estaban divididas, enfrentadas entre sí. La guerra civil no solo desgastó al ejército inca, sino que también afectó a la población civil, que vivió en constante temor de las batallas y la destrucción. Los pueblos, antes prósperos y unidos, se vieron sumidos en la confusión y el sufrimiento. Atahualpa, con su ejército al norte, luchaba con determinación. Su visión del imperio era clara:
Él sería el nuevo Sapa Inca, y para ello debía derrotar a su hermano. Huáscar, por su parte, defendía su derecho a gobernar, manteniendo el control de Cusco, el centro del poder. Cada uno de los hermanos veía su lucha como una batalla justa, y aunque los sacrificios eran enormes, ambos estaban dispuestos a todo para asegurarse la victoria. Esta guerra civil, marcada por las tensiones familiares, no solo desgastó al imperio inca, sino que lo debilitó de tal forma que, cuando los conquistadores españoles llegaron a las tierras de los incas, el imperio ya estaba al borde del colapso. Las fuerzas externas, encabezadas por Francisco Pizarro, encontraron un imperio inca dividido, debilitado y vulnerable. Aunque los incas eran poderosos, su unidad se había fracturado, y esto les impidió resistir con éxito la invasión española. El destino del imperio inca ya estaba sellado, no solo por la lucha entre los hermanos, sino por la llegada de un enemigo que jamás imaginaron. Las sombras de la guerra civil y las divisiones internas habían debilitado al imperio, y las esperanzas de restaurar la paz se desvanecieron mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el último capítulo de la civilización inca. Así, el imperio inca, que una vez había sido un reino fuerte y unido, cayó en la división y el caos, un preludio trágico de la caída que vendría de la mano de los conquistadores extranjeros. Y en esa guerra fratricida, marcada por la lucha entre dos hermanos, comenzó el fin de una era. Capítulo 3. El ascenso al trono después de los días oscuros de guerra y tensión, donde el imperio inca se vio dividido por la lucha fratricida entre los hermanos. Atahualpa finalmente alcanzó su objetivo. Había derrotado a su hermano Huáscar y lo había capturado, llevando consigo la victoria que le aseguraba un lugar como el emperador único de un imperio marcado por la guerra. El camino hacia el trono no fue sencillo ni pacífico. Tras años de enfrentamientos, tanto en el campo de batalla como en las cortes reales, Atahualpa se alzó como el líder definitivo, pero la victoria tuvo un precio elevado, y la tierra aún llevaba las cicatrices de la lucha. En el momento en que Atahualpa se sentó en el trono, se dio cuenta de que su victoria no significaba el fin de los desafíos. El imperio que había heredado estaba fracturado, dividido por las facciones que se habían alineado con uno u otro hermano durante la guerra civil. Muchos de los pueblos incas ya no eran los mismos. Los nobles estaban marcados por las lealtades cambiantes, y los pueblos que antes habían vivido en paz ahora se encontraban desconcertados y heridos. Buscando estabilidad en tiempos de incertidumbre, la consolidación del poder de Atahualpa fue una tarea difícil. Aunque su victoria sobre Huáscar le había dado autoridad, sabía que su imperio no sería verdaderamente suyo hasta que pudiera restaurar la unidad y la confianza que había sido perdida en los años de lucha. Sin embargo, Atahualpa era un hombre pragmático y decidido. Sabía que para lograrlo debía recurrir a su inteligencia, astucia y capacidad para gobernar con firmeza. En lugar de aferrarse solo a las tradiciones y a los métodos heredados de su padre, Huayna Cápac, Atahualpa implementó reformas. Sabía que la situación del imperio era precaria y que las viejas estructuras necesitaban ser adaptadas a los nuevos tiempos. Los nobles que habían apoyado a Huáscar debían ser tratados con cautela, pero también con justicia. Al mismo tiempo, debía asegurarse de que sus propios seguidores se sintieran fuertes y respaldados en su ascenso al poder. Una de las primeras reformas de Atahualpa fue la reorganización del ejército. Aunque el imperio inca había sido conocido por su poderosa maquinaria militar, la guerra civil había dejado cicatrices profundas. Muchos soldados estaban cansados y desmoralizados por los años de lucha interna. Atahualpa comprendió que la fuerza del imperio dependía no solo de la lealtad a su persona, sino también de la moral de sus tropas. Por ello, implementó un sistema de recompensas donde los valientes guerreros serían honrados por sus servicios
y las provincias más leales a él recibirían mejores recursos para mantener la paz. A lo largo de su reinado, también se dedicó a sanar las heridas de su gente. Las tierras que habían sido devastadas por la guerra civil necesitaban reconstruirse, y la agricultura, columna vertebral del Imperio Inca, debía ser restaurada. Atahualpa envió equipos de trabajo a las regiones más afectadas, reparando los sistemas de riego y rehabilitando las tierras que se habían quedado sin cultivo debido a la guerra. En los pueblos, los sacerdotes incas restauraron los templos dedicados al sol, mientras que los sabios continuaban enseñando los secretos del universo a los jóvenes, transmitiendo el conocimiento ancestral. Pero a pesar de los esfuerzos por restaurar el orden y la prosperidad, las tensiones seguían presentes. Atahualpa era consciente de que el Imperio Inca aún estaba dividido, tanto internamente como en su forma de gobernar. A veces su gobierno era cuestionado, incluso por los mismos nobles que antes lo habían apoyado. Y en otros momentos sentía la presión de las provincias que se sentían excluidas o descontentas con las reformas que había implementado. Las viejas rivalidades entre las regiones del norte y del sur del imperio, entre los que apoyaban a Huáscar y los que lo habían abandonado, seguían siendo un obstáculo para la unidad completa. A pesar de todo, Atahualpa se mantenía firme. Sabía que los reinos, grandes y pequeños, necesitaban ser gobernados con una mano de hierro, pero también con una visión de futuro. No era suficiente con simplemente reprimir a los disidentes. Debía ganarse el respeto de todos, y para ello mostró un liderazgo que, aunque duro en algunos momentos, también era justo y comprensivo en otros. La consolidación de su poder también significó una nueva forma de tratar a los pueblos que habían quedado bajo su dominio. Atahualpa entendió que la cultura y la religión incaicas no podían ser ignoradas, pero también permitió que algunos de los pueblos más alejados del corazón del imperio mantuvieran ciertas tradiciones locales, siempre que éstas no pusieran en peligro la unidad del imperio. Así, el imperio, aunque centralizado bajo su figura, se mantenía diverso y respetuoso con las costumbres de las diferentes regiones. El reinado de Atahualpa no estuvo exento de desafíos. Además de las tensiones internas, el nuevo Sapa Inca también debía enfrentar amenazas externas. En las regiones más alejadas de los Andes, las tribus y pueblos no siempre reconocían el dominio de Cuzco. Mientras tanto, rumores de extraños hombres venidos de mares lejanos comenzaron a llegar, y aunque Atahualpa intentó mantenerse al margen de estos relatos, algo dentro de él comenzaba a sospechar que el Imperio Inca se encontraba en una encrucijada entre los desafíos internos que aún no había resuelto y las fuerzas externas que se cernían en el horizonte. A medida que pasaban los meses y los años, Atahualpa se mantuvo en el poder, siempre con un ojo atento a las amenazas que venían de dentro y fuera de su imperio. Aunque su gobierno era firme y decidido, la sombra de la incertidumbre nunca se desvaneció completamente. El tiempo y las decisiones que tomara, así como las alianzas y enemigos que creara, serían cruciales para el futuro de un imperio que, aunque grande y poderoso, ya comenzaba a sentir los vientos de cambio, y así, el último gran emperador inca, Atahualpa, se encontraba en el corazón de un imperio dividido, tratando de unir a su pueblo mientras las estrellas del destino brillaban sobre él, inalcanzables y misteriosas, presagiando lo que estaba por venir. Capítulo 4. El encuentro con los españoles en el vasto imperio inca, que se extendía desde las cumbres de los Andes hasta las tierras cálidas del Pacífico. La calma de la montaña y la tierra no presagiaban los cambios que se avecinaban. Atahualpa, después de consolidar su poder y comenzar a reconstruir el imperio que había heredado, no sabía aún que el destino le tenía preparado un desafío mucho más grande. Mientras su imperio trataba de sanar las heridas de la guerra civil,
Algo extraño, algo completamente desconocido, comenzaba a acercarse. En las costas del Imperio Inca, más allá de las montañas y los valles donde Atahualpa gobernaba, un grupo de extraños hombres había llegado desde el océano. Eran diferentes a todo lo que los incas conocían. Estos hombres venían de tierras lejanas, más allá del horizonte, y su presencia comenzó a hacer eco a lo largo y ancho del imperio. Los rumores llegaron rápidamente a oídos del Sapa Inca. Atahualpa escuchó por primera vez sobre estos hombres extraños con armas de fuego y caballos, animales que jamás había visto. Algunos hablaban de hombres de piel extraña, con vestimenta que brillaba a la luz del sol. Otros decían que estos hombres traían consigo máquinas que escupían fuego y hacían temblar la tierra. El miedo se apoderó de muchos, pero el Sapa Inca, acostumbrado a la incertidumbre, se mantuvo cauteloso. Sabía que el imperio que gobernaba era vasto y poderoso, pero también sabía que los peligros venían de lugares inesperados. A lo largo de los días, los rumores se hicieron más intensos. Los incas, siempre atentos a las señales y presagios, comenzaron a hablar de estos extraños visitantes como si fueran algo más que simples hombres. Algunos decían que eran dioses, que venían de más allá de las estrellas. Otros, más prudentes, pensaban que quizás eran comerciantes de tierras lejanas. Pero Atahualpa, siempre más calculador, no se dejó llevar por supersticiones ni por el miedo de sus súbditos. El Sapa Inca, aunque desconcertado, comenzó a escuchar las primeras noticias sobre estos hombres del mar que llegaban con grandes barcos, algo nunca visto por los incas. Pero más allá de las historias y las leyendas, Atahualpa comprendió que debía tomar decisiones con rapidez y sabiduría. Sabía que el imperio, a pesar de su poder, no podía permitirse ser sorprendido por fuerzas desconocidas. Al principio, Atahualpa no sabía cómo tratar con estos hombres a quienes solo conocía por las historias que llegaban de las costas. No estaba seguro de si eran una amenaza o si simplemente se trataba de viajeros o comerciantes. En sus pensamientos, un sinfín de dudas lo asaltaban. ¿Qué querían estos hombres? ¿Venían a conquistar o simplemente a comerciar con los incas? El imperio inca, a pesar de su vastedad, estaba acostumbrado a tratar con otros pueblos, pero nunca con algo tan extraño, tan incomprendido. En los primeros encuentros con los españoles, Atahualpa adoptó una postura de cautela. Envió emisarios para investigar y determinar si los hombres del mar representaban una amenaza real. Sus espías informaron que los extraños venían con caballos grandes y armas que disparaban fuego. En ese momento, Atahualpa sintió una mezcla de desconfianza y precaución. Por más grande que fuera el imperio inca, nunca antes se había enfrentado a algo tan extraño y potencialmente peligroso. El Sapa Inca reunió a sus consejeros y sabios más cercanos para deliberar sobre la situación. ¿Debía enfrentarse a ellos con la fuerza de su ejército? ¿O debía intentar entender sus intenciones antes de tomar cualquier decisión? Los sabios incas, profundamente arraigados en sus creencias y conocimientos del mundo, debatieron durante días. Algunos sugirieron que los extraños podían ser enviados de los dioses, mientras que otros insistían en que representaban una amenaza mortal para el imperio. En este escenario, Atahualpa decidió actuar con cautela. A pesar de los rumores sobre los españoles, no tomó decisiones precipitadas. Envió emisarios para reunirse con ellos, tratando de comprender sus intenciones sin exponer a su gente a un peligro inmediato. La prudencia era su mejor arma. Sabía que, si eran enemigos, sería más fácil derrotarlos si mantenía una postura estratégica. Si no lo eran, aún era necesario mantener una imagen de poder ante aquellos que deseaban ver la debilidad en su imperio. Sin embargo, a medida que avanzaban los días y la situación se hacía más tensa, Atahualpa se dio cuenta de que estos hombres no se irían fácilmente.
Las primeras conversaciones con los españoles dejaron claro que no estaban dispuestos a regresar a sus tierras lejanas. Venían con algo más que curiosidad. Los hombres con armas de fuego y caballos no eran simplemente viajeros o comerciantes. Representaban una fuerza desconocida que comenzaba a desafiar las leyes de la naturaleza y las costumbres que el Imperio Inca conocía. El encuentro con los conquistadores españoles marcó el principio de un nuevo capítulo para el Imperio Inca. Atahualpa se encontraba frente a una encrucijada, un lugar donde la cautela y la guerra se entrelazaban. No sabía si lo que enfrentaba era la oportunidad de un nuevo tipo de alianza o el inicio de una tragedia que cambiaría el destino de su pueblo. El Sapa Inca, siempre atento y calculador, observó desde lejos y se preparó para lo que estaba por venir. Sabía que el imperio que gobernaba estaba al borde de un cambio irreversible, pero aún no comprendía completamente la magnitud del desafío al que se enfrentaba. El futuro de los incas dependía de las decisiones que tomara en los días venideros, pero también de las fuerzas que estaban más allá de su control. Así, mientras las tierras del Imperio Inca se mantenían firmes y sus montañas seguían guardando secretos, un nuevo viento soplaba desde el mar, trayendo consigo un futuro incierto. Atahualpa, en su cautela, comenzaba a comprender que el encuentro con los extraños hombres del mar era solo el primer paso de un destino que cambiaría para siempre el curso de su imperio. Capítulo 5. La emboscada en Cajamarca, el vasto imperio inca, que se extendía a través de las montañas de los Andes y las costas del Pacífico, parecía tranquilo desde la distancia. Atahualpa, el último Sapa inca, había restaurado cierto orden tras la guerra civil y su victoria sobre su hermano Huáscar. Sin embargo, el peso de su poder y la grandeza de su imperio lo colocaban en una situación peligrosa, una que aún no podía comprender completamente. Había escuchado los rumores sobre los extraños hombres con caballos y armas de fuego, pero confiaba en que su ejército y su autoridad serían suficientes para proteger su reino. El sol, que iluminaba su imperio, lo guiaba con la certeza de que su reinado sería duradero. Aunque no podía prever lo que se avecinaba, en su camino hacia Cajamarca, Atahualpa se encontró con Francisco Pizarro y sus hombres. Los españoles, con sus caballos, sus armas y su determinación, habían llegado con intenciones ocultas. Pero en su mente, Atahualpa no veía una amenaza inmediata. Al principio, su relación con los españoles fue de desconfianza mutua, pero también de curiosidad. Los enviados de Atahualpa habían observado a los hombres del mar, pero no eran conscientes de la magnitud de lo que se escondía detrás de ellos. Pizarro y sus hombres se habían establecido en la ciudad de Cajamarca, esperando la llegada de Atahualpa. El encuentro entre los dos líderes, el último gran emperador inca y el intrépido conquistador español, estaba a punto de acontecer. Atahualpa, consciente de la importancia de este encuentro, había reunido un ejército formidable, decidido a demostrar su poder y autoridad ante estos hombres extraños. Confiaba en su ejército, en la fortaleza de su gente y en su propio liderazgo. Sin embargo, lo que Atahualpa no anticipó fue la táctica astuta que los conquistadores habían planeado. En la plaza de Cajamarca, bajo un cielo claro, el encuentro entre ambos líderes se desarrolló de una manera que Atahualpa jamás habría imaginado. Al principio parecía ser una reunión diplomática. Atahualpa llegó con su séquito, confiado en la posición de su imperio, esperando quizás una conversación sobre comercio, intercambio o incluso una posible alianza con los extraños hombres. Los españoles, sin embargo, no buscaban diálogo. En un instante la situación dio un giro inesperado. Los hombres de Pizarro, con su estrategia bien organizada y su valentía, atacaron con una precisión asombrosa. En lugar de luchar abiertamente, como Atahualpa habría esperado de un conflicto, los conquistadores tendieron una trampa.
En medio de la plaza, rodeado por sus seguidores, Atahualpa se vio atrapado. Fue una emboscada calculada con frialdad, una maniobra que desbordó por completo las expectativas del Sapa Inca. La sorpresa fue abrumadora. Aunque Atahualpa había escuchado rumores sobre los extraños y sus armas de fuego y caballos, nunca imaginó que los conquistadores, tan pocos en número, pudieran representar una amenaza tan grande. Los soldados de Pizarro, con su táctica decidida y sus movimientos rápidos, lograron capturar a Atahualpa en un momento de vulnerabilidad. El líder inca, aunque poderoso y temido en su propio territorio, no había anticipado el peligro que se cernía sobre él. Una amenaza invisible en su forma más estratégica, Atahualpa, el gran Sapa Inca, el hijo del sol, fue apresado ante su propio pueblo. Sus guerreros, sorprendidos por la rapidez de la captura, no pudieron reaccionar a tiempo. El líder inca, con su corazón lleno de ira y desconcierto, se dio cuenta demasiado tarde de que este encuentro no era lo que había imaginado. La fuerza de su imperio no era suficiente frente a la astucia y determinación de los conquistadores, que conocían bien cómo aprovechar cualquier oportunidad. En un abrir y cerrar de ojos, la situación cambió. Atahualpa, atrapado en medio de la plaza, comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. No solo había sido capturado físicamente, sino que su imperio, que parecía tan sólido, estaba siendo desmantelado desde dentro. Los españoles no solo habían tomado a su líder, habían desestabilizado la columna vertebral del imperio inca con una táctica que Atahualpa no había previsto: la sorpresa. A pesar de la sorpresa y el desconcierto, Atahualpa, aún como líder, mantenía una compostura digna. Su mente trabajaba rápidamente, buscando una salida, una forma de revertir la situación que se había vuelto tan dramática. En su corazón sabía que esta emboscada, esta trampa perfectamente ejecutada, marcaría el principio de un cambio irreversible para el destino de su imperio. No solo había sido capturado, su imperio ahora enfrentaba un peligro mucho más grande. Este encuentro, que parecía ser simplemente una reunión entre dos culturas diferentes, se convirtió en la primera piedra de un largo y doloroso camino para el imperio inca. Atahualpa, aun con su coraje y su visión de grandeza, se vio forzado a enfrentarse a una amenaza que nunca había imaginado. Los españoles, con su táctica y su audacia, estaban a punto de reescribir la historia de los incas, y Atahualpa, el último emperador, se encontraba atrapado en una lucha que trascendía su comprensión. La plaza de Cajamarca, en ese momento, se convirtió en el escenario de una tragedia que marcó el fin de una era. Atahualpa, rodeado por los conquistadores, sin saber aún cómo reaccionar ante la magnitud de lo que había sucedido, entendió que la fuerza de su imperio no era suficiente para enfrentar la astucia y la determinación de los hombres que ahora lo retenían prisionero. Así, la gran emboscada en Cajamarca no solo capturó a un hombre, sino que comenzó a desmoronar el poder de un imperio que parecía indestructible. Atahualpa, sin saberlo, había sido el último de los grandes Sapa Incas, y el destino de su pueblo comenzaba a cambiar para siempre. Capítulo 6. El secuestro y la exigencia de riquezas. El imperio inca, tan vasto y próspero, parecía invencible en su grandeza. Pero la captura de Atahualpa en Cajamarca había puesto en marcha un giro trágico que cambiaría su destino para siempre. El Sapa Inca, con su imponente figura y su mando absoluto, se vio por primera vez en una posición vulnerable. No era un líder de guerra derrotado ni un prisionero de una batalla abierta. Era un hombre atrapado, cautivo en la plaza de una ciudad que jamás había imaginado que sería su prisión. Atahualpa, aun con la dignidad de un emperador, fue llevado por los conquistadores españoles a su campamento, donde lo mantuvieron bajo constante vigilancia. Su poder, que antes parecía imparable, ya no podía protegerlo.
Los hombres de Francisco Pizarro, astutos y calculadores, sabían que habían capturado mucho más que al líder de un imperio. Habían apresado la esencia misma de la autoridad inca, la figura que daba cohesión a todo un pueblo, y ahora lo tenían bajo su control. Fue entonces cuando Pizarro, con su mirada fría y su pragmatismo sin piedad, hizo una exigencia que marcaría el destino de Atahualpa y de todo el imperio inca. En un gesto de desafío y poder, los españoles pidieron un rescate monumental. La suma que demandaron no tenía parangón en la historia. En lugar de tratar a Atahualpa como un simple prisionero, Pizarro lo veía como un valioso trofeo, uno que podía utilizar para enriquecerse aún más, mientras destronaba y debilitaba la estructura del imperio inca. Los conquistadores exigieron que el rescate se pagara en oro y plata, pero no en pequeñas cantidades, no en joyas ni en lingotes ordinarios. Querían una caja de oro, una caja que fuera tan grande como un hombre, llena de oro, y la misma cantidad en plata. Pizarro, con astucia, envió mensajeros a Atahualpa, exigiendo que el emperador ordenara a su pueblo recolectar las riquezas necesarias para cumplir con la demanda. El oro y la plata de los incas, que habían sido recolectados con tanto esfuerzo a lo largo de los siglos, debían ser entregados a cambio de su libertad. Atahualpa, aún en cautiverio, comprendió la magnitud de lo que se le pedía. Sabía que su pueblo, el imperio que había construido, no podía negarse a la exigencia de los hombres del mar. La noticia del rescate se extendió rápidamente entre los súbditos de Atahualpa. Pero lo que Pizarro no anticipó fue la decisión del líder inca de seguir ejerciendo su poder, incluso desde la prisión. A pesar de estar cautivo, Atahualpa continuó siendo el emperador. En su mente no había dejado de ser el soberano de los incas. Aunque las cadenas lo mantenían físicamente apartado de su pueblo, su autoridad seguía siendo incuestionable. Los emisarios que llegaron con la noticia del rescate fueron recibidos con respeto. Atahualpa no se mostró como un hombre derrotado, sino como el líder firme y resuelto que siempre había sido. Con palabras controladas y una actitud que reflejaba su autoridad, ordenó a sus súbditos que recolectaran las riquezas que los conquistadores exigían. Los pueblos incas, aún fieles a su emperador, comenzaron a reunir el oro y la plata de las minas. Se trataba de una tarea monumental, no solo porque las riquezas debían ser recolectadas rápidamente, sino porque también significaba una humillación para el pueblo inca. Los hombres y mujeres de las tierras altas y los valles, algunos de los cuales nunca habían visto las joyas y el oro que adornaban los templos y palacios de los incas, comenzaron a desenterrar las riquezas que el imperio había acumulado. Era un proceso que traía consigo sentimientos encontrados. Por un lado, la lealtad a su emperador. Por el otro, el terror de saber que la libertad de su líder y su imperio dependía de las riquezas que ofrecieran a los conquistadores. Mientras tanto, en la prisión de Cajamarca, Atahualpa mantenía su compostura, sabiendo que, aunque su poder era limitado por las circunstancias, aún era el hombre que podía salvar a su gente. Las negociaciones con los españoles fueron tensas. Aunque los conquistadores seguían exigiendo más y más riquezas, Atahualpa comprendió que al menos por un tiempo esta era su única salida. Era una negociación de vida o muerte, una danza peligrosa en la que el oro, la plata y las promesas se entrelazaban. A lo largo de los días que siguieron, Atahualpa, en su cautiverio, observó con calma cómo su pueblo entregaba lo que le quedaba de sus riquezas. El oro y la plata fluían hacia la plaza de Cajamarca, donde los conquistadores aguardaban ansiosos. La famosa caja de oro comenzó a tomar forma, una caja que contenía más riqueza de la que muchas culturas podrían haber soñado poseer. Mientras tanto, Atahualpa permanecía encerrado en su prisión, siendo testigo de cómo su imperio entregaba lo que le quedaba para asegurar su propia liberación. Pero a pesar de todo el oro y la plata que se acumulaban,
Atahualpa sabía que el rescate no significaba la salvación definitiva. Las tensiones entre los conquistadores y los incas seguían creciendo, y aunque el oro compraba tiempo, no garantizaba la libertad. Los conquistadores sabían bien que el poder de Atahualpa no residía solo en las riquezas, sino en su habilidad para gobernar, para unir a su pueblo. Por ello, el precio del rescate no solo era una cuestión de oro y plata, sino también un paso hacia algo mucho más grande: la caída de un imperio. La política del rescate era compleja y llena de matices. Atahualpa, con su visión aguda, trató de manejar la situación de la mejor manera posible, sin perder su dignidad ni el control sobre lo que aún quedaba de su imperio. Aún así, sabía que su destino estaba siendo reescrito, no solo por las riquezas que ahora se recolectaban, sino por las fuerzas que se desataban en el horizonte. El rescate era solo el principio de una historia mucho más compleja y, tal vez, más oscura de lo que él mismo podía imaginar. Así, mientras el oro y la plata se acumulaban, la vida de Atahualpa, su imperio y su pueblo se deslizaban lentamente hacia un destino incierto, donde las riquezas no serían suficientes para garantizar la supervivencia. Capítulo 7. La traición y la ejecución. El aire en Cajamarca, aquella pequeña ciudad en el corazón de los Andes, parecía pesado, denso, como si el destino mismo estuviera esperando a ser sellado en sus calles. El sol, que alguna vez había brillado con fuerza sobre el imperio inca, ahora comenzaba a esconderse tras nubes oscuras, presagiando lo que estaba por suceder. Atahualpa, el último Sapa inca, se encontraba cautivo, rodeado por sus enemigos. Había entregado todo lo que su pueblo había acumulado durante siglos: oro, plata, riquezas incalculables. Sin embargo, la promesa de su libertad, esa esperanza tan frágil que había sostenido durante tanto tiempo, comenzó a desvanecerse. A pesar de haber cumplido con la exigencia de los conquistadores, Atahualpa no fue liberado. Pizarro, el líder español que había orquestado su captura, no veía en el rescate la salvación del Sapa inca, sino una oportunidad para continuar su control sobre la región. En el corazón de Pizarro, una semilla de duda crecía. Aunque el rescate había sido pagado, temía que, al liberar a Atahualpa, el poderoso líder inca pudiera convertirse en una amenaza para la recién comenzada conquista. La figura de Atahualpa, un hombre cuya voz era escuchada por todo el imperio, aún representaba un poder formidable. Pizarro comprendió que, para asegurar su dominio, el Sapa inca debía morir. La decisión de Pizarro fue un giro trágico, un acto de traición que no solo afectaría a Atahualpa, sino que marcaría el final de una era. Atahualpa, por más grande y sabio que fuera, no pudo evitar el destino que se le venía encima. Durante su cautiverio, hizo varios intentos por negociar su libertad. En su mente, el rescate que había entregado debía bastar para garantizar su supervivencia y la paz con los conquistadores. Sin embargo, los españoles ya no estaban interesados en negociaciones ni en tratados. El poder de los conquistadores, fortalecido por la brutalidad de sus tácticas y la astucia de Pizarro, había alcanzado un punto en el que la vida de Atahualpa ya no era un activo valioso. Era una amenaza y, como tal, debía ser eliminada. El 26 de julio de 1533, la noticia de la sentencia de muerte de Atahualpa se extendió como un torrente por las calles de Cajamarca. El líder inca, quien había sido adorado por su pueblo como hijo del sol, ya no era más que un prisionero esperando su destino. La ejecución fue un acto calculado, un acto que sellaba la caída de un imperio entero. Atahualpa, aunque cautivo, intentó mantener su dignidad hasta el último momento. A pesar de estar rodeado de conquistadores, de no poder contar con la ayuda de su ejército ni de su pueblo, mantuvo la calma. La serenidad de su mirada contrastaba con la desesperación de los que lo rodeaban. Los soldados españoles, con sus espadas y armas, no mostraron compasión. Atahualpa fue llevado al lugar de su ejecución,
donde el sol parecía brillar más débilmente, como si todo el cielo estuviera triste por lo que estaba a punto de suceder. En ese momento no había más opciones para él. A pesar de haber sido un líder grande y venerado, no podía evitar el destino que los conquistadores le habían preparado. La ejecución fue rápida, pero su impacto se extendió más allá de la plaza de Cajamarca. Cuando Atahualpa cayó, su vida terminó, pero el eco de su muerte resonó en todo el imperio. Los incas, que lo habían seguido y venerado, comenzaron a darse cuenta de la magnitud de la tragedia. La muerte de su líder fue un golpe tan fuerte que hizo tambalear las mismas bases de la civilización inca. En ese instante el imperio inca comenzó a desmoronarse. El pueblo, que había unido sus fuerzas para recolectar el oro y la plata en un último intento de salvar a su emperador, ahora veía cómo todo lo que habían logrado a lo largo de los siglos se desvanecía en el aire. La noticia de la muerte de Atahualpa se extendió rápidamente por todo el imperio. La reacción de su pueblo fue una mezcla de shock, tristeza y desesperación. Las montañas que antes se erguían como testigos de la grandeza inca ahora parecían más bajas, como si la tierra misma llorara la pérdida de su líder. La figura de Atahualpa, el hijo del sol, había caído ante las manos de los conquistadores. La esperanza de resistencia que había crecido en el corazón de muchos se desvaneció. Con su muerte, la unión de su pueblo también se fracturó. El imperio, que una vez fue la civilización más poderosa de América, comenzó a desmoronarse desde sus cimientos. Los incas, que aún tenían fuerzas, trataban de comprender cómo su mundo se había desintegrado tan rápidamente. La caída de Atahualpa fue mucho más que la muerte de un hombre. Fue el principio de la decadencia de una cultura, de una civilización que había llegado a su fin. Las luchas internas que antes habían marcado el imperio, junto con la llegada de los conquistadores, culminaron en este acto fatal. La historia de Atahualpa, aunque breve, quedaría marcada como una de las más trágicas de la historia. Su muerte no solo significaba la pérdida de un líder, sino también el fin de una era. El 26 de julio de 1533, Atahualpa fue ejecutado y con su muerte se selló el destino de un imperio que había sido testigo de su gloria y grandeza, pero que ahora caía bajo el yugo de fuerzas extranjeras. El imperio inca, tan vasto y próspero, ya no era más que un recuerdo lejano. La ejecución de Atahualpa no solo marcó el fin de un hombre, sino también el fin de una civilización que había conquistado las montañas, los valles y las costas de América del Sur. Su muerte dejó una herida profunda, un vacío que nunca podría llenarse. Y con ella, la historia de los incas comenzó a desvanecerse en las sombras del olvido. Capítulo 8. El legado de Atahualpa. La muerte de Atahualpa marcó el fin de una era. El fin de un imperio que había sido testigo de grandes conquistas, de sabiduría, de avances en arquitectura, en agricultura y de una cultura profundamente conectada con la tierra y el sol. El último Sapa inca, un hombre joven y fuerte, que había luchado por mantener unido a su pueblo, ya no estaba. Su vida, que había sido definida por la lucha constante por preservar su imperio, terminó de forma trágica en manos de los conquistadores. Sin embargo, aunque su cuerpo cayó, su legado perduró. Los incas, devastados por la pérdida de su líder, comenzaron a sentir el peso de la tragedia en cada rincón de su imperio. Las tierras que una vez resonaron con el sonido de las marchas de los guerreros, que vieron florecer templos y caminos que conectaban el vasto imperio, ahora se sintieron vacías. El sol, que antes iluminaba con fuerza el camino de Atahualpa, parecía opacarse por la tristeza y la confusión que se apoderaron de su pueblo. El imperio, ya debilitado por la guerra civil y la llegada de los extraños hombres con caballos y armas de fuego, perdió su unidad y fuerza con la muerte de su líder. Pero aunque el imperio inca fue derrotado, no todo se perdió. El legado de Atahualpa, aunque marcado por la tragedia de su final, fue mucho más que su muerte.
La resistencia de los pueblos indígenas, aunque dispersa y debilitada, no se extinguió. En las montañas, en los valles, entre los pueblos que vivían bajo la sombra de la civilización inca, aún latía un deseo profundo de libertad y orgullo por la tierra que sus ancestros habían cultivado durante siglos. La historia de Atahualpa, la historia de un líder que luchó por su gente hasta el último suspiro, se transformó en una leyenda que, con el tiempo, se tejió en la memoria de los pueblos. Sus seguidores, aunque perdidos en la confusión de la invasión, nunca olvidaron a su emperador. Atahualpa fue recordado no solo como un hombre de poder, sino como un símbolo de resistencia y unidad, un líder que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de luchar por lo que creía. La figura de Atahualpa, a través de los ojos de sus seguidores, fue mucho más que un líder militar. Fue un hombre que entendió la importancia de su pueblo, que se preocupó por su gente incluso cuando su propio destino ya parecía sellado. En sus decisiones, en sus intentos por mantener la unidad en tiempos de crisis, Atahualpa mostró una sabiduría que va más allá de las tácticas de guerra. En sus momentos más oscuros, al ser capturado y mantener su dignidad a pesar de su cautiverio, Atahualpa enseñó que el liderazgo no solo se mide por las victorias, sino también por la capacidad de mantener la integridad ante las circunstancias más difíciles. La historia de su vida, de su ascenso al poder, de su lucha por restaurar el orden en un imperio fracturado por la guerra civil, se convirtió en una lección de perseverancia. Su gobierno no estuvo exento de desafíos, pero en cada decisión que tomó, en cada sacrificio que hizo por su pueblo, se reflejó el carácter de un hombre que comprendía la magnitud de su responsabilidad. Atahualpa no fue un líder perfecto, pero su capacidad para hacer frente a las dificultades y su deseo de mantener la unidad de su pueblo, incluso en las circunstancias más desfavorables, lo convirtieron en un líder inolvidable. A lo largo de los siglos, la figura de Atahualpa ha sido interpretada de muchas maneras, y sus acciones, aunque vistas desde diferentes perspectivas, continúan siendo un punto de reflexión para muchos. Fue un hombre atrapado entre las sombras de su tiempo, un líder que intentó salvar a su imperio a pesar de los vientos que soplaban en su contra. Pero en última instancia fue su humanidad, su capacidad de lucha y su dedicación a su gente lo que lo convirtió en un símbolo perdurable de lo que significa ser un líder en tiempos de crisis. A medida que la historia avanzaba y el imperio inca se desmoronaba bajo la invasión española, los pueblos indígenas continuaron luchando por mantener vivas sus tradiciones, sus creencias y sus valores. El legado de Atahualpa no solo quedó en los registros históricos, sino también en la memoria colectiva de las generaciones que vinieron después de él. Sus descendientes, aunque sometidos a un sistema de dominación colonial, nunca olvidaron a su último Sapa Inca y su figura, como un hombre que representó la resistencia, la dignidad y la lucha por la supervivencia, siguió inspirando a los pueblos a lo largo de los siglos. La muerte de Atahualpa no significó el fin de la historia de los incas, sino solo un capítulo más en un relato mucho más amplio. A través de su sacrificio, su pueblo encontró la fuerza para seguir adelante, para resistir, para recordar que aunque el imperio podía caer, los valores que lo habían sustentado perduraban en los corazones de aquellos que lo habían conocido. La resistencia, la lucha por la libertad y la identidad seguían siendo parte del espíritu indomable de los pueblos indígenas, un legado que continuaría a lo largo de los siglos. Así, el legado de Atahualpa, el último Sapa Inca, no fue solo el fin de un imperio, sino el nacimiento de una resistencia cultural que perduraría más allá de las sombras de la historia. Su vida, marcada por la lucha, el sacrificio y el amor por su pueblo, continúa siendo una inspiración para todos aquellos que buscan mantener su identidad, su cultura y su dignidad en tiempos de adversidad.
Capítulo 9. La conquista del Imperio Incacón. La muerte de Atahualpa, el último Sapa Inca, el destino del Imperio Inca, estaba sellado, pero la historia aún no había terminado. Aquel día en Cajamarca, cuando el sol se oscureció tras la caída de su líder, no solo cayó un hombre, sino también un imperio entero. La figura de Atahualpa, que había sido el último baluarte de resistencia frente a los conquistadores, ya no existía. Los incas, que habían seguido con devoción y lealtad a su soberano, se encontraron huérfanos de su líder, sin un camino claro hacia el futuro. Sin embargo, los conquistadores, que celebraban la victoria sobre el último emperador inca, no encontraron en su victoria un camino sencillo hacia el control total. A pesar de que la muerte de Atahualpa había debilitado el núcleo del imperio inca, las vastas tierras que formaban el imperio seguían siendo el hogar de millones de personas, quienes no estaban dispuestos a someterse sin más. Los pueblos indígenas, aunque desorganizados y golpeados por la tragedia, aún mantenían su vínculo profundo con la tierra, con las tradiciones ancestrales y con la memoria de lo que alguna vez fue el gran imperio inca. Los españoles, liderados por Francisco Pizarro, intentaron consolidar su dominio rápidamente, pero sabían que el camino hacia la completa subyugación del imperio no sería sencillo. Aunque habían capturado a Atahualpa y obtenido un rescate monumental, el corazón del imperio inca seguía latiendo en las montañas de los Andes. Mientras los españoles se asentaban en las tierras del imperio, comenzaron a enfrentar la resistencia de los pueblos indígenas, quienes no solo lamentaban la muerte de su líder, sino que también luchaban por recuperar lo que les había sido arrebatado. Las primeras ciudades que cayeron ante los conquistadores se convirtieron en centros de poder español, pero las tierras incas no fueron fácilmente domadas. Las montañas, los valles y los bosques del imperio ofrecían refugio a los guerreros incas que, bajo nuevas figuras de liderazgo, luchaban para mantener la independencia de sus territorios. En algunos lugares, las rebeliones eran feroces, y los conquistadores se vieron obligados a luchar no solo contra la resistencia organizada de los pueblos incas, sino también contra las tensiones internas que comenzaron a surgir entre ellos. A pesar de estos esfuerzos, los españoles, con su superioridad en armas, caballos y tácticas de guerra, continuaron su avance. Poco a poco, las tierras incaicas fueron cayendo una tras otra. El imperio inca, que alguna vez se había extendido desde el norte de lo que hoy es Ecuador hasta el sur de Chile, comenzó a desintegrarse bajo el peso de la invasión. Las grandes ciudades de Cusco, la capital imperial, y Machu Picchu, los monumentos de la grandeza incaica, fueron conquistados, saqueados y finalmente abandonados bajo el control de los nuevos señores. A medida que los españoles consolidaban su control, la civilización inca, con su estructura política, su religión y sus avances en ingeniería, agricultura y arquitectura, comenzó a desvanecerse. La lengua que unificaba a los pueblos de los Andes, el quechua, pasó a ser relegada por el idioma de los conquistadores, el español. Las creencias religiosas de los incas fueron suplantadas por el cristianismo, y los templos dedicados al sol, que eran el centro de su fe, fueron destruidos o transformados en iglesias. El fin de la civilización inca fue, en muchos sentidos, una tragedia. No solo se perdió un imperio, sino también una cultura rica y profundamente conectada con la naturaleza y el cosmos. La sabiduría ancestral de los incas, sus conocimientos sobre la agricultura, la construcción de terrazas y canales de riego, y su habilidad para vivir en armonía con las montañas y el clima, se vieron reducidos a una memoria distante. Sin embargo, a pesar de la caída del imperio inca y la opresión de los conquistadores, los pueblos indígenas nunca perdieron por completo su identidad. En las montañas, en las comunidades más alejadas, se mantuvieron vivas las tradiciones que habían sido transmitidas de generación en generación. La resistencia, aunque menos organizada, persistió durante años y en muchos casos
Los pueblos indígenas siguieron luchando por su independencia, aunque sin el mismo poder y estructura que antes. El legado de la civilización inca no desapareció por completo. Hoy, las huellas de la cultura incaica siguen vivas en las ruinas de Cuzco, en los caminos de piedra que cruzan las montañas, en las tradiciones agrícolas que aún sobreviven en los pueblos de los Andes y en las historias que se cuentan de boca en boca a lo largo de generaciones. A pesar de la violencia de la conquista y de la destrucción que trajeron los españoles, el espíritu de los incas, su conexión con la tierra, su sabiduría y su cultura sobrevivieron, adaptándose y transformándose en nuevas formas de resistencia cultural. El fin del Imperio Inca marcó una de las transformaciones más profundas de la historia de América, pero también fue el comienzo de un proceso en el que las raíces indígenas resistieron el paso del tiempo, manteniéndose en el corazón de los pueblos que, incluso siglos después, continúan luchando por la justicia, la memoria y la preservación de su identidad. Así, la caída del Imperio Inca no significó el fin de su influencia, sino la transformación de su legado, que perduraría en las montañas, en los corazones de su gente y en la historia de un continente que seguía buscando su voz, incluso en las sombras de la conquista.